que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar explicando varios métodos de estudios con el cual ustedes se pueden apoyar y estudiar y así sacar mejores notas de acuerdo al que a ustedes les parezca que se pueden llevar mejor. Si les gusta más el Feynman o el Pomodoro, entonces ustedes ven cuál les funciona más y eso va a hacer que tengan mejores notas en los exámenes, al igual que las expectativas, que son muy importantes porque todo eso influye en el resultado del examen. Empecemos con el método Feynman. Este método consiste en básicamente explicar la materia como si tú fueras un profesor. Entonces básicamente digamos que estás viendo algo medio básico, el concepto de la energía. Entonces tú escoges ese concepto y haces o se lo explicas directamente a otra persona y entonces tú lo explicas y tal vez si no te acuerdas de algo, revisas un poquito en el libro donde tengas anotado el concepto y ahora sí, mientras lo vas explicando, vas buscando o utilizando las palabras con las que más puedas entender lo que estás intentando explicar, porque al final de cuentas hay que entender la materia, no solo memorizarla. Entonces con este método ustedes van a poder hallar un montón de palabras para un método y hasta pueden hacer como varios conceptos distintos o parafraseados, pero siempre significan lo mismo, digamos. Yo tenía una duda que ahora investigando sobre este método pues ya no la tengo, que es que cómo los profesores se acuerdan o memorizan todas las cosas que nos enseñan a nosotros, porque obviamente, o sea, tal vez ellos se guían del libro para hacer los exámenes, pero nunca es como que digan, ok, ¿qué significaba esto? No, ellos ya lo saben. Y eso es porque claramente ellos nos lo enseñan a nosotros. Hay personas que no entienden, entonces ella o ellos pues lo vuelven a explicar y entonces ellos estarían como aplicando un método que es el método de la enseñanza, el Feynman. Y ahora vamos a pasar al segundo método de aprendizaje que yo considero que es muy bueno y es el método blurting, que básicamente consiste, bueno, viene de la palabra en inglés blurt, que es como bruscamente decir algo o como vomitar las palabras por decir algo, que es básicamente que, por ejemplo, tú tienes que leerte un texto sobre una historia, entonces tú lo que haces es leerlo varias veces. Cuando crees que ya más o menos lo recuerdas o tienes ciertas ideas claras, no tiene que ser memorizado, simplemente como que te acuerdas de pequeños detalles, lo que vas a hacer es escribirlo en un papel, todo lo que te acuerdes, así sean palabras pequeñas o palabras monosílabas, incluso lo anotas y al final pues ves qué tan claras tenían las cosas y lo que no te acuerdas. O, por ejemplo, si no terminaste de terminar, yo qué sé, si es una historia, un cuento, entonces un diálogo, con rojo tú, por ejemplo, terminas de escribir el diálogo o encierras lo que crees que puedes o lo que sientes que ya no tienes que aprenderte porque de tantas veces leerlo pues ya lo tienes incrustado, digamos, pues entonces lo marcas con un check, por ejemplo en rojo, pero siempre utilizar ese color. Y básicamente en eso consiste el método blurting, no tiene como mucha ciencia, simplemente como en escribir lo que lees y lo que estudias, por así decirlo. Funciona con cosas no tanto literariamente, por decir algo, sino como pues conceptos, cosas que tengas que aprenderte sobre átomos. Bueno, estoy muy científica hoy, pero pueden ser cosas hasta como conceptos matemáticos, por ejemplo. El siguiente método del que les quiero hablar es muy importante y muy bueno si ustedes van a hacer un resumen o si ustedes simplemente quieren tener las cosas un poquito más claras para semanas antes del examen. No digo 1 o 2, sino pueden ser hasta 4, o sea, un mes. Y el nombre del método del que estoy hablando es el Cornell. Básicamente es como en una hoja dividir en 3 secciones. La primera es dividir en ideas después de clases. Por ejemplo, que te hayan dado un texto, entonces tú después de clases o cuando estés estudiando en tu casa, lo lees y apuntas ideas clave que sean importantes. Después en la otra sección que vas a hacer de 3, vas a apuntar las ideas pero durante la clase. O sea, no tanto ideas, sino como pequeñas notas, palabras. O por ejemplo, a veces los profesores lo que hacen es, por ejemplo, que si ven que en el libro o en cualquier sitio, un folleto, cualquier cosa, hay una palabra que es un poquito complicada, entonces el profesor lo que decide hacer así hasta inconscientemente es que lo dice, pero en palabras más sencillas y entonces ustedes lo pueden anotar. Esos son el tipo de notas que ayudan. Y ya eso si quieres pues lo haces después de clases, ya que tengas las ideas durante la clase y después de clases, que es básicamente como un resumen de lo que sea que hayas visto, tanto de las ideas, de las notas y de la materia en general. Después, un método que yo creo que es bastante conocido, al igual que el Feynman, pero que mucha gente no entiende muy bien, y es el método Pomodoro. Este método consiste en no aburrirte.
¿Por qué? Porque tú estás ahí estudiando muy cansado durante 1 hora, pero luego, o sea, si te pones a pensar, el descanso también es de 1 hora. Entonces no hay como un equilibrio, un buen equilibrio para resultar con buenas calificaciones. Trata sobre estudiar 25 minutos y luego tener 5 minutos de descanso. O sea, no tiene mucha ciencia, es como simplemente hacer esto. Pero obviamente los 25 minutos no van a ser ahí como reescribiendo un texto a una hoja de papel, como no a conciencia, no, estar 25 minutos haciendo ejercicios de matemáticas y luego te tomas 5 minutos para ir por un vaso de agua, te lo tomas, regresas. A ese tipo de cosas me refiero. Y pues nada, esto ha sido los 4 métodos de estudio que estoy segura que les va a funcionar mucho, porque son métodos bastante detallados, bastante, pueden ser específicos para ciertas materias que a ustedes o no les gusten o les cueste. Y pues nada, espero que les ayude de verdad mucho este video. Si es así, si les ha gustado, les ha ayudado, compártanlo con sus amigos. Pues nada, les mando un beso y nos vemos. Adiós.